Buenos días y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Estamos en el tema interesantísimo, la serie Buenísimas Noticias. Estamos en el capítulo 9, lo ultra secreto de Dios, y hoy tenemos la segunda parte. Los dones del Espíritu en el Nuevo Testamento son una manifestación del Espíritu sobre los creyentes que sigue vigente hasta el día de hoy. Los dones del Espíritu son una forma de reflejar el poder de Dios que nos ha sido dado para equiparnos para la obra que Dios mismo nos ha llamado, para edificar el cuerpo de Cristo, glorificarlo a Él y demostrar su poder a las naciones. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El propósito del Espíritu Santo sobre el creyente está claramente explicado en este texto que vamos a ver. Es para que reciba poder y ser testigo de Cristo. Este poder se manifiesta de diferentes formas. En la primera carta a los Corintios vemos una mejor explicación. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas lenguas o géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es 1 Corintios 12, 7 al 10. Estos dones son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la congregación. Son 9 dones, 3 que manifiestan el poder de Dios, don de fe, don de milagros y dones de sanidades. 3 de comunicación divina, don de profecía, don de diversos géneros de lenguas y don de interpretación de lenguas. Y 3 de revelación sobrenatural, don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia y don de discernimiento de espíritus. Aquí recomiendo estudiar el libro Tocante a los dones espirituales del hermano Kenneth E. Hagin de Rhema Bible College para profundizar en este tema. La primera manifestación del uso de los dones del Espíritu en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, está en el libro de los Hechos, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Es Hechos 2, versículos 1 al 4. La manifestación del Espíritu Santo tiene la evidencia de hablar en lenguas. Si usted sigue leyendo el segundo capítulo del libro de los Hechos, verá que en este caso las lenguas fueron usadas sobrenaturalmente para testificar acerca de Cristo como una forma de predicar a los testigos presentes, a cada uno en su lengua natal.
No todas las manifestaciones de hablar en lenguas son así. De hecho, Pablo nos aclara la función principal de hablar en lenguas para todo creyente. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14, versículo 2. Lo primero y más importante de hablar en lenguas es el hecho de que está entre usted y Dios. Es un lenguaje celestial. Pablo aclara que no hay que estar hablando en lenguas en la congregación sin interpretación o sin profecía. Hay usos de las lenguas en público donde debe haber interpretación o profecía, es decir, un mensaje claro. Además, hay uso de las lenguas en privado, ya que nadie va a entender de qué está hablando la persona que solo habla en lenguas sin una palabra en su idioma natural. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 4. Lo segundo es acerca del propósito de hablar en lenguas. Es para la edificación personal del creyente. Por lo tanto, es algo que se puede hacer completamente solo, y así debe ser. Igual que cuando adoramos o estudiamos la palabra a solas y demás. No se requiere un público. De hecho, Pablo habla muy claro acerca de este comportamiento. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 28. Lo más importante en cuanto a los dones espirituales es que siguen vigentes y están accesibles para todo creyente, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. 1 Corintios 12, versículo 7. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros tanto para crecer y madurar en beneficio personal en Cristo, como también podemos tener el Espíritu Santo sobre nosotros con manifestaciones de los dones como sanidades, hablar en lenguas y las señales y los milagros para demostrar el poder de Dios, para edificar la obra de Dios, porque Él no cambia. Cuando nos damos cuenta de esto, nuestra nueva vida espiritual tiene un gran potencial incalculable y entramos en una nueva dimensión. Ya no hay que alzar la vista al cielo lejano y esperar una respuesta a nuestra oración desde lo alto. Dios vive en nosotros. Nunca estaremos solos. Es el misterio descubierto. Tenemos el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos morando en nosotros. Esto es lo ultra secreto de Dios y buenísimas noticias para ti y para mí. Entonces podemos resumir la obra del Espíritu Santo en el creyente en dos formas. Lo más importante es tener la convicción que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente nos va a dar paz. Digamos, el fruto del Espíritu, lo que realmente produce el Espíritu, según Jesús en los Evangelios, en Juan, es gozo y paz en el creyente, en su carácter. Es muy importante que tenemos gozo y paz eh, para el diario vivir. Y la convicción que nos trae el Espíritu Santo es que conocemos
el carácter de Dios y eso produce un descanso, un reposo en nosotros. Sabemos que somos salvos, que estamos con Dios, que Dios no está enojado con nosotros, que no que tenemos que trabajar para agradarle, le agradamos más bien por solo creerle y saber que Él vive en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros produce el carácter de Cristo, que podemos ver y hemos visto en Gálatas 5, 22, 23, donde habla acerca de ese carácter, que es hermoso, que es el amor. El resumen de todas esas 8 o 9 características o atributos del Espíritu son ratificadas o repetidas en 1 Corintios 13, donde Pablo habla acerca del amor, el amor de Dios. Y Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, pero no solo para nosotros. Ese carácter, ese fruto del Espíritu en nosotros es para manifestar ese amor a otros. Y lo que hemos estado viendo hoy es que también no solo el amor muchas veces es suficiente para muchas personas. Quieren ver señales, quieren ver que Dios es real. Y Dios tiene su programa de mercadeo, su sistema de promover a sí mismo por medio de los creyentes, los hijos y las hijas de Dios que lo conocen, que descubren que el poder del Espíritu sigue vigente, que es el mismo poder hoy día que tuvo Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Así es, familia de Dios, el mismo poder, según la palabra de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora en vosotros corporalmente. ¡Wow! Esto es lo ultra secreto de Dios, que somos templos de Dios. Las personas parecen no leer. Parecen leer y olvidar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que somos en Cristo. Jesucristo mismo dijo, ustedes harán mayores cosas que yo. ¿Cómo? Sí, por supuesto. La misión tuya y la misión mía no es la misma que Jesús. Jesús fue el Cordero de Dios, el prototipo de Dios que vino, Dios mismo vino para demostrarnos su amor, manifiesto como hombre, como sacrificio perfecto para Dios, para todo aquel que cree en Él, que reciba y abraza ese sacrificio, recibe el regalo ultra secreto de Dios, Dios mismo en su vida. 24 horas del día, siempre. Ese es lo ultra secreto de Dios, que en verdad nos hemos convertido en templos de Dios. ¡Wow! Es que no hay palabras que puedan describir lo que eso debe producir en nosotros y manifestar el poder de Dios. Orar por personas y verlos sanar. Dar palabra de sabiduría o de ciencia a una persona que está en necesidad y demostrar lo secreto de su corazón a la persona por medio del Espíritu Santo que revela lo que la persona necesita para que le dé convicción de que es Dios que está hablando por medio de nosotros. Y no solo esto, también lo que vimos que hay un uso en privado de hablar en lenguas del Espíritu Santo, que muchas veces ha sido abusado por diferentes denominaciones, por no hacerlo correctamente. Pero hablar en lenguas es un idioma de oración privado, secreto de nosotros
para también recibir revelación, para entender la voluntad de Dios y para descubrir lo que Dios quiere enseñarnos, porque quiere guiarnos, porque somos sus hijos. ¿Cuál padre o cuál madre no guiaría a sus hijos? Pues Él nos ha dado su Espíritu Santo precisamente para eso, para guiarnos y revelarnos al Hijo, Jesucristo. Y Él es el camino al Padre. Él revela al Padre. Porque como dijo Jesús, el Padre y yo somos uno mismo. Si has visto a mí, has visto a mi Padre, dijo Jesús. No lo digo yo. Entonces, estamos llegando casi al final de esta serie de prédicas y estudios. Y lo ultra secreto de Dios es el penúltimo capítulo que vamos a ver. Es entender nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva capacidad que tenemos en Dios, de que somos amados, que tenemos el carácter de Dios y también tenemos el poder de Dios actuando en nuestra vida, que ya no tenemos que depender de terceros porque Dios mismo está juntamente con nosotros, acompañándonos todos los días, enseñándonos, revelándonos su amor y su poder para que nosotros podamos hacer exactamente lo mismo, revelar, seguir la gran comisión que Cristo encomendó a sus apóstoles, ahora lo encomienda a nosotros, revelar al Dios vivo hoy día en este siglo 21. Entonces, les deseo un muy feliz domingo, bendecido, y la próxima semana comenzaremos el último capítulo de esta serie de buenísimas noticias. Que tengan un lindo domingo.